Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en este domingo, mayo 30, para compartir la palabra del Señor. Y hacía mucho tiempo que no escuchaba tan seguido a personas que no profesan ningún tipo de religión decir las palabras estamos esperando un milagro de Dios. Y aunque esta expresión se ha usado de diversas maneras, hoy en realidad, en medio de la pandemia, se ha convertido en una expresión literal que anhela un hecho sobrenatural y portentoso de parte de Dios. Todos de una manera u otra, en este momento particular de nuestras vidas, estamos esperando un milagro. Todos queremos que Dios intervenga, que resuelva esta crisis de salud tan terrible por la que estamos pasando y nos haga un milagro. Pero si yo les hiciera la pregunta en esta mañana, ¿quieres ser sano? ¿Qué me responderían? No se apresure, no se apresure a responder. Piénsenlo un poco. Esperemos a que termine el sermón y luego responderá a esta pregunta. En tiempos menos convulsionados, la palabra milagro pareciera que se reserva el derecho de ser usada solamente en círculos religiosos. En un mundo más moderno como el nuestro, en donde todo se debe explicar con la razón, los milagros cotidianos se relacionan más bien con las fábulas y son para una gente de cultura o educación bastante limitada. Sin embargo, para nosotros los creyentes, los milagros no son fábulas ni tampoco los creemos porque nos haga falta educación. En realidad, cada día, cuando vemos nuestras vidas a la luz de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que los milagros son reales y existen, porque nosotros somos la prueba fehaciente de que los milagros ocurren. Nosotros somos un milagro de Dios en todos los aspectos. Como creyentes, cada uno de nosotros ha recibido por parte de Dios varios milagros. Algunos son experiencias irrepetibles y definitivamente sobrenaturales que desafían cualquier tipo de raciocinio humano. Pero otros son menos evidentes en principio, pero mucho más extraordinarios, como el día en que Jesús vino a nuestra vida y nos perdonó nuestros pecados y Él decidió hacer de nuestro corazón su trono. Este es el más significativo y maravilloso milagro que como creyentes jamás hayamos recibido o experimentado. Aunque la evidencia de tal milagro todavía está en proceso de manifestarse completamente en nuestras vidas, como podríamos decir los creyentes, somos una obra en construcción, somos un milagro en proceso. El Evangelio de Juan eh, nos narra precisamente algunos de estos milagros extraordinarios que Jesús realizó dentro de su ministerio, con el propósito de confirmar a Israel su papel profético y mesiánico. Sin embargo, al igual que en aquel día, hoy seguimos perdiendo de vista el verdadero significado de los milagros de Dios y cuál en realidad es el propósito de los milagros en la vida de los seres humanos. Todos esperamos un milagro. Sin embargo, lo que no estamos es dispuestos al cambio que un milagro traerá a nuestras vidas. En el pasaje que veremos hoy, muchos en el tiempo de Jesús esperaban un milagro físico, pero no estaban dispuestos a enfrentar la realidad de lo que implicaría espiritualmente recibir de Jesús un milagro. Por eso hoy veremos en este sermón una pregunta que hace Jesús y que parece tener una respuesta simple y obvia, pero en realidad implica mucho más de lo que vemos a primera vista. Todos queremos un milagro, de eso no hay duda, pero lo que no queremos es que tengamos que prepararnos para un cambio, para las decisiones que tendremos que tomar después de haber recibido el milagro. Así que lo invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, y vamos a estar observando desde el verso 1 hasta el 9, y cómo en este caso el milagro físico que esperamos es solo el comienzo de un cambio más profundo, que si en realidad queremos ser sanos, implicará un cambio. Así que vamos a ver en este pasaje tres aspectos interesantes y uno de ellos es que hay muchos enfermos en espera de un milagro. El siguiente aspecto es
que antes del milagro hay que responder una pregunta. Y por último, después del milagro, todo deberá cambiar. Así que bien vale la pena examinar detenidamente qué respuesta le daremos a Jesús cuando nos pregunte si queremos ser sanos. Porque después que Jesús haga un milagro en nuestras vidas, necesariamente todo debe cambiar. Así que vamos al texto y vamos a tomar desde el verso 2 en adelante. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Así que lo primero que vamos a examinar en esta mañana es que hay muchos enfermos en espera de un milagro. Y en este relato Juan hace referencia al tercer milagro que hiciera Jesús desde que comenzara su ministerio público con el milagro de las bodas de Canaán. El panorama que nos presenta el apóstol es bastante triste, pero muy común en aquella época. Multitud de enfermos que carecían de cuidado y atención adecuada yacían junto al pozo de Betesda en espera de un milagro, de que sucediera ese milagro. La creencia era que un ángel se sumergía en las aguas de tiempo en tiempo, de vez en cuando, y cualquier enfermo que lograra sumergirse allí después de que las aguas se agitaran, sería sano, el primero que lo hiciera. Lo cierto es que si lo miramos desde esa perspectiva, esto sería una ventana de oportunidad muy estrecha para muchos de estos enfermos que no tenían la capacidad de reaccionar con suficiente rapidez como para ser los primeros y así quedar sanos. Y esto explicaría por qué allí se encontraban muchos enfermos. Y como el que nos refiere precisamente Juan en este pasaje, llevaba muchos años en espera de una oportunidad para ser sano. Pero le reitero una pregunta. ¿En realidad aquellos enfermos querían ser sanos? Si nosotros tratamos de imaginar el cuadro por un momento que allí había en el estanque, se observa que metafóricamente es una clara representación de la condición caída del hombre, que está no solamente enfermo físicamente por causa del pecado, sino espiritualmente, y es incapaz de ayudarse a sí mismo. Ve que todos esos enfermos estaban allí y no se podían ayudar a sí mismos. Hay enfermedades físicas que nos incapacitan para valernos por nosotros mismos. Y en este caso tenemos que depender de otros, hasta para las cosas más básicas de la vida. Aunque no todos los seres humanos padecen enfermedades que físicamente los incapacitan, sí tenemos que ser conscientes de esa enfermedad espiritual que la Biblia llama pecado, que nos dejó a todos los hombres en estado de total incapacidad para ayudarnos a nosotros mismos, muy semejante al estado del paralítico de esta historia. Por eso es tan relevante que Cristo muestre su poder para sanar las enfermedades físicas, ya que esto es una manifestación de su poder y autoridad para sanar una enfermedad mucho más grave, como lo es la del pecado. Si hacemos una comparación, podríamos ver a la humanidad como aquella multitud de ciegos, cojos y paralíticos rodeando aquel estanque milagroso en donde todos esperamos algún día sumergirnos para recibir el milagro de la sanidad que tanto anhelamos. Pero que desafortunadamente estamos destinados a permanecer postrados allí sin ninguna esperanza real, a menos que Jesús haga un milagro en nuestras vidas, que Él venga a nuestras vidas. Como veremos un poco más adelante, tendremos que estar preparados para dar respuesta a Jesús de si verdaderamente queremos ser sanos.
Porque aunque todos queremos o esperamos un milagro, en realidad necesitamos estar conscientes de los cambios que un milagro traerá a nuestras vidas y los retos que planteará desde el momento en que lo recibamos. Aquellos hombres y mujeres enfermos pasaban sus vidas allí en espera de ese milagro, dependiendo de la caridad de otros para poder suplir sus necesidades más básicas. Los líderes religiosos de aquella época no tenían una respuesta para su necesidad. Y muy seguramente, al igual que lo hacen muchos religiosos hoy, señalaban y estigmatizaban a aquellos individuos como pecadores o faltos de fe. Pero por obvio que parezca, no todo enfermo en realidad quiere un milagro, así como lo está oyendo mi hermano. O no por lo menos el tipo de milagro que Jesús está dispuesto a hacer en la vida de todos los enfermos espirituales del mundo. Por eso, paradójicamente, todavía hay muchos enfermos en espera de un milagro, pero no del cambio que un milagro, es decir, el perdón de pecados puede traer a la vida de los hombres. Desde la perspectiva de Dios, los hombres necesitamos un milagro porque el pecado nos ha postrado e inhabilitado espiritualmente para vivir. Por esa razón, el Señor, el Padre, Dios, envió a Cristo al mundo para que pudiéramos obtener la sanidad. Pero todavía, desafortunadamente, hay muchos que prefieren seguir postrados porque ya se acostumbraron a vivir de esta manera. Por mucho que ellos quieran el milagro, no están dispuestos a vivir de una nueva manera. Por lo tanto, seguirán enfermos, esperando un milagro que como requisito implique cambiar de vida. Jesús le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? Así que lo siguiente que vamos a ver en este pasaje, o que resalta en este pasaje, es que antes de que el milagro suceda, hay que responder una pregunta. Y Juan, en este relato, ahora pasa a darnos más detalles, específicamente de uno de aquellos enfermos en particular, que por alguna razón llamó la atención de Jesús. El texto no nos dice, pero por alguna razón llamó la atención de Jesús. Este hombre llevaba allí 38 años, 38, toda una vida, esperando una oportunidad para sumergirse en el estanque para ser sanado. Esto debía haberle servido a Jesús de evidencia suficiente para que sin necesidad de preguntas, Jesús simplemente lo sanara. ¿O no es así? Si Jesús oye que aquel hombre tenía 38 años de estar allí postrado, debió haberlo sanado sin hacer preguntas. ¿O no? Sin embargo, en el relato Juan añade un detalle que parece no tener sentido a primera vista, y es la pregunta que Jesús le hace a aquel enfermo: ¿quieres ser sano? No podemos dejar de imaginarnos que parece una pregunta ilógica a todas luces por parte de Jesús, porque si el hombre llevaba allí 38 años, era porque quería ser sano, ¿verdad? O tal vez no. Y por eso Jesús le hizo aquella pregunta desconcertante. Pero en realidad Jesús nunca preguntó o hizo algo que no tuviera perfecto sentido. Por el contrario, cada pregunta de Jesús estaba encaminada a producir una profunda reflexión acerca de los motivos del corazón y de ver si aquel que se acercaba a él realmente estaba interesado en algo más que un milagro y si estaba dispuesto más bien a hacer los cambios adecuados después de recibir el milagro. Recuerda que lo vimos la semana pasada en el sermón, con el milagro del hijo que estaba enfermo de aquel noble. Él y toda su casa creyeron y se convirtieron después de recibir el milagro. Hubo un cambio. Este tercer milagro sigue la misma dinámica de los dos anteriores. Después de recibir el milagro, hay que estar dispuesto a cambiar de vida. Porque esa es realmente la pregunta que hay que contestar. Esa era la pregunta de fondo que Jesús le estaba diciendo a aquel hombre. Lo que parece obvio
ante una enfermedad física es que todos queremos ser sanos, ¿o no? Pero en realidad, al igual que aquel hombre paralítico, debemos estar dispuestos a responder de fondo si en realidad queremos ser sanos. Muchas veces las preguntas que parecen tener una respuesta tan obvia no son las más fáciles de contestar. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si nosotros le preguntamos a la gente que si quiere ser salvo de la ira de Dios, la respuesta parecería obvia. Igualmente, si les decimos que si se quieren ir al cielo, en lugar del infierno, después de que mueran, también la respuesta es demasiado obvia. Pero en lo que hay que pensar es que si queremos ser salvos de la ira de Dios, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra forma de vivir y cambiar. De igual manera, si queremos ir al cielo, tendremos que cambiar nuestra forma de vivir. El problema es que queremos el milagro, de eso no hay duda, o la bendición, pero sin tener que cambiar ni asumir ninguna responsabilidad delante de Dios. Cuando Jesús le preguntó al hombre si quería ser sano, lo estaba invitando a pensar en lo que esto significaba, lo que tendría que hacer después de recibir el milagro. Aquel hombre nunca había trabajado, llevaba 38 años postrado allí. Siempre había dependido de la caridad y de la ayuda de otros. Incluso tal vez había aprendido a despertar lástima de los transeúntes que día a día lo veían allí postrado. Muy parecido a algunos enfermos que vemos en los semáforos y en las esquinas de nuestras ciudades. Aunque también entre esos hay algunos que fingen, que han aprendido a explotar esa parte. Pero en realidad, vuelvo y repito, ¿quieren ser sanos? ¿O han aprendido a sacar ventaja de su discapacidad? A explotar eso. Aquel hombre, ante una pregunta tan obvia pero extraña, tenía que considerar que desde el momento que fuera sanado, su vida debía cambiar por completo. Rápidamente. Primero que todo, tendría que salir de aquel lugar, ¿cierto? Y que por 38 años había sido su mundo. Abandonar eso. Tenía que salir de ahí. Segundo, debería empezar a trabajar para ganarse su sustento. Porque aquello que lo paralizaba le sería quitado. Y tercero, su vida debería ser diferente. Antes veía la vida desde su posición postrada, ¿cierto? Acostado, como estuviera recostado contra una pared. Ahora, al poderse levantar, debería tener otra perspectiva de la vida. Así que la pregunta que Jesús hace después de todo, hacía mucho sentido. Por eso es importante que este hombre meditara la respuesta. Si en verdad quería ser sano. La respuesta que aquel hombre dio cambió no solo su situación física, sino que cambió su situación espiritual. Esto lo veremos la semana próxima, cuando este hombre se vuelva a encontrar con Jesús. Nos vamos a dar cuenta cómo su vida espiritual también cambió. Nosotros tenemos que reflexionar profundamente que recibir una sanidad física cambiará muchas cosas en nuestra vida. Sí, pero se pueden imaginar entonces cuánto más deberá cambiar nuestra vida si recibimos una sanidad espiritual que es mucho mayor, que es el perdón de pecados. Nuestra vida debe cambiar radicalmente si es que en verdad queremos recibir ese milagro que tanto anhelamos. Le repito, ¿quieres ser sano? Aunque sea una pregunta tan obvia, debemos pensar y prepararnos para lo que viene enseguida que hayamos recibido el milagro. De lo contrario, seguirá siendo una pregunta extraña y a menos que realmente consideremos sus implicaciones, seguiremos postrados por causa de la terrible enfermedad del pecado junto al estanque de la vida. Solo Cristo tiene el poder para sanar, pero la respuesta es nuestra. Por eso, ¿queremos ser sanos? Piense bien, mi hermano y mi amigo que me escuchen esta mañana, lo que vas a contestar. Verso 7. Señor,
Le respondió el enfermo. Mire la respuesta. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Mire cómo reaccionó aquel hombre. Tomó su lecho y anduvo. Y Juan añade un detalle interesantísimo que muchas veces pasamos por alto. Y era día de reposo aquel día. Hace un énfasis. Así que hay muchos enfermos en el mundo que quieren un milagro, pero antes de recibir el milagro debemos prepararnos para responder una pregunta. Y ahora, después del milagro, todo deberá cambiar. Ante la pregunta de Jesús, el hombre empezó con responder que en realidad le hacía falta alguien que le ayudara y que cuando el agua se agitara, él podría entonces zambullirse en ese estanque para así ser sano. Pero en realidad no contestó directamente la pregunta que Jesús le hizo, ¿o sí? Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué debió haber dicho a aquel hombre? Claro que sí, Señor. No, es que no puedo, es que aquello, es que lo otro. Con un solo sí, Señor, hubiera bastado. En lugar solo le dio argumentos de lo que podría ser si alguien tan solo le diera una manito. Siempre tratando de valernos de alguien más y no de Dios. Jesús pasó a demostrarle que en realidad el único que podía ayudarle en ese momento a cambiar su vida era Él. Jesús no lo ayudaría a meterse en el pozo. Jesús no se iba a sentar allí a esperar que el ángel viniera y lo iba a meter entre el pozo. No. Jesús simplemente haría un milagro. Jesús cambiaría por completo la vida de aquel hombre desde ese momento. Lo primero que debía hacer era creer en la palabra de Jesús, igual que lo que hizo el noble, creer en la palabra de Jesús y empezar inmediatamente a trabajar. Por eso les digo que era importante el detalle del día de reposo. Aquel hombre dependió por 38 años para que otros lo cargaran a él. Desde aquel momento que Jesús iba a hacer el milagro, el primer cambio sería asumir su trabajo de cargar su propio lecho. ¿Ves que el detalle hace sentido ahora de por qué se hizo en un día de reposo? Porque cargar un lecho era un trabajo, era considerado en aquella época un trabajo. Y debía salir de allí, de ese lugar, porque ya no pertenecía a ese lugar, ¿cierto? Entonces, para aquel hombre todo cambió en aquel momento en que Jesús le hizo el milagro de sanarlo. Lo sanó físicamente, pero toda su vida cambió. Ahora sí ve por qué Jesús hizo aquella pregunta. En otras palabras, es como si Jesús le hubiera dicho, ¿estás dispuesto a salir de aquí y empezar una nueva vida? Eso es lo que significa, ¿quieres ser sano? Para Dios es muy valiosa e importante la totalidad del ser, no solo la parte física, sino nuestra alma y todo nuestro ser. Para Jesús no bastaría con devolverle la movilidad física, era necesario cambiar su vida entera. Y ese era el milagro que Jesús haría con aquel hombre en ese día. Todos nosotros, espiritualmente hablando, estamos discapacitados por el pecado. Y solo un milagro que Jesús haga nos puede devolver esa salud espiritual, esa movilidad espiritual, esa capacidad para caminar hacia Dios, reconectarnos con Dios. Pero como el hombre de esta historia, es fundamental que reflexionemos si en realidad no solo queremos ser sanos, sino además las implicaciones y los cambios de esta nueva realidad. Los cambios que esta nueva realidad traerá a nuestras vidas. El pecado nos ata, nos postra, y no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, aparte de permanecer en una condición deplorable mientras los años pasan. Recuerde, este hombre llevaba 38 años allí postrado en aquella condición.
cada uno de nosotros podrá experimentar el milagro de ser salvo, pero deberá enfrentar con valor y con decisión el cambio que Dios espera de todos aquellos que recibimos el milagro del perdón de pecados y la vida eterna. Debe haber un cambio en cada creyente. Al igual que aquel hombre, ya no podremos seguir en la misma posición, ni en el mismo lugar, ni en compañía de aquellos con quienes estábamos acostumbrados a vivir en una condición deplorable. El mensaje espiritual es muy fuerte en este pasaje y es radical. Si recibimos el milagro de Dios, es necesario un cambio profundo en nuestras vidas. Recibir el milagro del perdón de pecados es una invitación a una nueva vida, a levantarnos y empezar a caminar de una manera diferente. No se cura un paralítico para que ahora pueda, imaginémonos esto, tal vez esta ilustración no sirva. No se cura a un paralítico para que ahora pueda asaltar a alguien y pueda volver a huir con ligereza, porque ahora recuperó su movilidad. No, esa no es la razón para un milagro. No se sana un hombre, no se sana un hombre borracho, no se cambia un hombre borracho, violento y irresponsable, para que pueda ahora seguir haciendo daño a su esposa y a sus hijos. No se libera a un criminal de la cárcel para que salga ¿a qué? A seguir delinquiendo. Si Dios hace el milagro en nuestras vidas de rescatarnos de la condenación, pagando el más alto costo, que es la vida de su único hijo, es para que nosotros cambiemos de vida, no para que sigamos en el mismo lugar y con la misma gente y en las mismas actitudes y en el mismo estilo de vida. Es para que podamos caminar por nuevas sendas de justicia. Después del milagro de Dios en nuestras vidas, todo deberá cambiar. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 5, el verso 17, dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquel hombre creyó y obedeció. Se levantó, tomó su lecho y dejó aquel lugar. Desde aquel momento ya no formaría parte de aquel mundo. Ya no estaría más rodeado de cojos, ciegos y paralíticos. Su vida había cambiado completamente. Aquellos 38 años de postración y sufrimiento finalmente habían acabado, habían terminado. Pero ojo, no porque pudo sumergirse por sus propias fuerzas en el estanque antes que todo el mundo. No. Su vida cambió porque Dios hizo el milagro de sumergirlo en el estanque del perdón y de la vida nueva. De lo contrario, allí hubiera permanecido hasta su muerte física y, lo que es peor, hasta el día de su muerte espiritual. Todos nosotros, si no tenemos a Cristo, estamos enfermos y postrados sin poder valernos por nosotros mismos. Por eso, ante la pregunta extraña de ¿quieres ser sano? Será muy importante que entendamos que después del milagro de la salvación, nuestra vida debe cambiar. Dios no nos salva ni nos sana para que sigamos siendo lo mismo y haciendo aquello que nos llevó a estar postrados junto al estanque de la vida. No. Allí nos acostumbramos a vivir en esa deplorable condición. Pero no fue para eso que Cristo vino a nuestras vidas. Recordemos que después del milagro que Jesús vino a hacer en nuestra vida, toda nuestra vida debe cambiar. Con este tercer milagro que Juan nos relata, podemos ver que no solo el contenido histórico del Evangelio, ya que este milagro pondría a Jesús en choque directo con los judíos religiosos. Lo veremos más adelante, que esta es una de las razones que ellos utilizan para perseguir a Jesús, por haber sanado en un día de reposo. Sino que en este relato se puede ver principalmente en Israel y la religión y la ley no tenían las respuestas para las necesidades básicas de los enfermos, ni físicas, y mucho menos para su condición espiritual deplorable.
pero eran los religiosos. No solamente aquellos enfermos alrededor del estanque de Betesda necesitaban un milagro. Toda la nación de Israel necesitaba un milagro, porque todos ellos, empezando por los religiosos, estaban espiritualmente en peor condición que aquellos enfermos alrededor del estanque. Pero desde aquel día, entonces la condición del hombre no ha cambiado mucho. Seguimos necesitando un milagro de parte de Dios. El hombre sin Dios está postrado en el estanque de su vida, esperando que por sus propios medios un día se pueda sumergir después de que el ángel mueva el agua y así ser sano. Pero esto es imposible. El tiempo pasará y no lo lograremos. Necesitamos que Cristo venga a nuestras vidas y nos haga el milagro de sanarnos de la enfermedad del pecado. Esa enfermedad que día a día consume nuestras almas y nuestras vidas. Por eso, aunque la respuesta a la extraña pregunta que hiciera Jesús parezca tan obvia, ahora sabemos que en realidad necesitamos pensar mejor por qué requiere una respuesta mucho más profunda. ¿Qué necesitamos pensar? Porque si en realidad queremos ser sanos, empezando y especialmente por lo espiritual, tenemos que prepararnos para levantarnos, tomar nuestro lecho y empezar a andar en una nueva vida. Espiritualmente hablando, esto significa que debemos darle la espalda a aquella condición deplorable de pecado en la que hemos vivido o hayamos vivido por los años que sean. En el caso de este hombre fueron 38 años. Y salir de allí. Debemos empezar a caminar dándole la cara a Dios y buscando hacer su voluntad en nuestras vidas. Como veremos el próximo domingo, parece que eso fue lo que aquel hombre hizo. Salió de allí, le dio la espalda a ese mundo y fue a darle la cara a Dios. Porque la siguiente vez que lo encontremos en este relato, aquel hombre va a estar en el templo. Entonces, ante la pregunta de si queremos ser sanos, la respuesta inicial parece fácil, ¿cierto? Todos queremos un milagro, de eso no hay la menor duda. Pero lo que en realidad tenemos que hacer es prepararnos para responder si en verdad estamos dispuestos a asumir, a aceptar y enfrentar el cambio que este milagro traerá a nuestras vidas. Ser sanos y caminar en pos de Dios. Así que te pregunto una vez más, ¿en realidad quieres ser sano? Jesús está dispuesto a concederte la sanidad de tu alma. Y la pregunta es, ¿tú quieres recibir lo que Jesús te ofrece? Porque esto implica cambio. Y mi amigo que me escuche en esta mañana, si tú, allí donde estás, quieres salir de esa postración en que te has encontrado por los años que tengas en el pecado, solo tienes que responder a Jesús que sí quieres ser sano, pero tienes que prepararte para el cambio de vida que eso implica. Así que allí donde está lo invito a que incline su rostro, o que inclinemos todos nuestro rostro en esta mañana y oremos para que Jesús nos conceda el milagro que estamos esperando. Porque después que el milagro venga a nuestras vidas, todo. Vamos. Amado Dios, te damos gracias porque un día nos viste postrados e incapacitados por darnos a nosotros mismos por causa del pecado. Y enviaste a tu precioso Hijo Jesús para que por medio del Espíritu Santo nos concediera el perdón de pecados y la sanidad espiritual que tanto necesitábamos. Gracias Jesús por el milagro que hiciste de cambiar nuestras vidas. Ahora por favor, ayúdanos a vivir esta nueva vida de manera que te glorifiquemos y te honremos. Esta mañana oramos por aquellos que estaban postrados en el pecado, junto al pozo de la vida, el estanque de la vida, y pedimos Jesús que tú los sanes, que le des una nueva oportunidad y nueva vida. Porque Jesús, en tu nombre oramos y
con la unción del Espíritu Santo te damos gracias, Padre eterno. Amén.